Vamos a empezar a hablar del tema de trigonometría. La trigonometría se ocupa del estudio de los ángulos y de las razones trigonométricas y de las relaciones que hay entre ellas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un ángulo. Pues bien, para entender qué es un ángulo, si yo tengo un radio R y con ese radio R trazo un trozo de circunferencia que llamamos arco, tal y como están viendo aquí, radio y arco, se llama ángulo al cociente constante del arco entre el radio. ¿Por qué he dicho eso de cociente constante? Porque mira, da igual el tamaño del radio, si tú en vez de llegar hasta aquí, hubieses llegado hasta aquí, radio R1, y hubieses trazado este arco S1, y hubieses hecho S1 entre R1, te hubiese dado lo mismo. O al revés, si hubieses hecho hasta el radio R2 y hubiésemos marcado el arco S2, si yo hago S2 entre R2, también me hubiese dado lo mismo. ¿Bien? Si resulta que ángulo es arco entre radio, lo primero que puedo hacer es hallar el ángulo de la vuelta completa. ¿Cómo hallo el ángulo de la vuelta completa? Que se llama el ángulo completo. Pues haciendo el arco completo. ¿Qué sería el arco completo? Todo esto. Entre el radio. Claro, ¿el arco completo qué es? La longitud de la circunferencia. ¿Y la longitud de la circunferencia cuánto vale? Sabemos que la longitud de la circunferencia vale 2πr. Aquí se los he puesto. 2πr entre r se va la r con la r. Por tanto, ya sé que el ángulo de la vuelta completa es 2π. ¿Qué unidad? ¿Cuál es la unidad del ángulo? El radián. 2π radianes. Es decir, que en una vuelta completa caben 6,28 radianes. Ahora les diré más exactamente qué es un radián. ¿Bien? Esto significa que si yo tengo la vuelta completa, como están viendo aquí, el ángulo de la vuelta completa me da 2π radianes. Media vuelta entonces, pi radianes. Un cuarto de vuelta, pi medios. Y 3/4 de vuelta, hombre, fácil. Para hacer 3/4 sería media vuelta más un cuarto de vuelta. Si yo hago pi más pi medios me da 3 pi medios. Y yo puedo seguir así tantas veces como quiera. Porque si yo quiero hallar el ángulo de la bisectriz del primer cuadrante es al cuarto de vuelta lo divido entre 2. Si yo hago pi medios entre 2, ¿qué me queda? Pi cuartos. O por ejemplo, si yo quiero hallar la tercera parte, sería pi medios entre 2 pi sextos. Y lo mismo aquí. Si yo quiero hallar la bisectriz del tercer cuadrante, que es la misma que la del primero, evidentemente, ¿este ángulo qué sería? Pues a pi sumarle pi cuartos. Si yo hago pi más pi cuartos, me queda 5 pi cuartos. Bien, la unidad natural del ángulo es el radián. Y en general siempre hay que trabajar con radianes. Pero ¿qué sucede? Que cuando trabajamos con radianes nos aparece el número pi. Y el número pi no le gusta a los matemáticos. ¿Por qué? Porque es irracional. Es decir, tiene infinitas cifras decimales. No nos gusta trabajar con números que son irracionales. Entonces, en un momento dado, los matemáticos se reúnen y se ponen de acuerdo. Y por convenio adoptan otro sistema para medir ángulos, que es el sistema sexagesimal, que es el que están viendo aquí ahora mismo. Por convenio dice que
La vuelta completa mide 360 grados. ¿Hay alguna razón especial para decir que sea 360 grados? No. De hecho, en su día también se dividió en 400 grados. Y todavía hoy en día existe, pero está en desuso. Eso explica por qué les aparece encima de la calculadora una R. Está midiendo la calculadora en radianes. O les aparece una G. Está midiendo los ángulos en gradianes. O una D. Está midiendo los ángulos en grados. Sistema sexagesimal. Nosotros, ¿cuáles vamos a usar? El sistema sexagesimal y los radianes. En caso de duda, ¿con qué sistema hay que trabajar siempre, 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 siempre? En radianes. Esto lo hemos demostrado. Esto, hemos hecho una demostración que me ha dicho que el ángulo de la vuelta completa es 2pi. Esto es un acuerdo. Esto es un convenio. Nos hemos puesto de acuerdo y decimos que son 360 grados. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que si yo digo que el ángulo de la vuelta completa son 360 grados, entonces el de la mitad de vuelta será 180, cuarto de vuelta 90, la bisectriz del primer cuadrante 45 y así sucesivamente. Nos resulta más visible o más fácil a la hora de visualizarlo. Claro, esto implica que hay una equivalencia. Yo puedo decir que 180 grados equivalen a pi radianes. Por decir uno de ellos. Porque también puedo decir que 90 grados equivale a pi medio. O que 270 equivale a 3 pi medio. O 360 a 2 pi, no hay preferencia. Bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo que yo he dividido esa circunferencia en quesitos de 1 grado. Igual que los quesitos estos del caserío, que son 8, pues aquí en vez de 8, 360. Evidentemente, este dibujo no es proporcional. Porque 1 grado, ¿qué sería? Pues esta rayita que están viendo aquí ahora mismo y ahí se tenía que poner 1 grado. Pues a su vez, 1 grado se divide en 60 minutos. Y 1 minuto se divide en 60 segundos. De tal manera que si dentro de 1 grado tengo 60 minutos y dentro de cada minuto tengo 60 segundos, dentro de 1 grado hay 3600 segundos. Así que 1 segundo es una porquería. Y que para nosotros en la resolución de triángulos o de problemas de geometría que vamos a ver más adelante, no tiene ningún interés. Trabajaremos con grados y minutos. ¿Dónde cobra importancia trabajar con segundos? Cuando estamos trabajando con distancias astronómicas. Claro, hay 1 segundo cuando empieza a recorrer miles de millones de kilómetros, 2 rectas que están separadas 1 segundo, al principio no se nota la diferencia, son iguales, 1 segundo. Pero cuando recorres miles de millones de kilómetros, ya se nota la diferencia entre ellas. Esa es la razón de por qué se divide tantas veces. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que es correcto decir que 32 grados, 47 minutos, 52 segundos. Pero yo no puedo decir 32 grados, 67 minutos, 52 segundos. Porque 67 minutos que están viendo aquí ya tiene más de 1 grado. Esos 67 minutos lo divido en 60 minutos más 7 minutos. Y esos 60 minutos pasan a ser 1 grado, por tanto ya no diré 32 grados, diré 33 grados. 33 grados, 7 minutos, 52 segundos. Es la forma correcta de decirlo. ¿Bien? ¿Y si nos dan grados con decimales? Es decir, si los grados no me los dan en grados, minutos y segundos, sino me dicen 32,745 grados.
¿Cómo paso los 0,745 grados a minutos y segundos? Fácil, haciendo una regla de 3. Es decir, 32,745 lo puedo separar en 32 grados más 0,745 grados. Esto, los 32 grados no los voy a tocar. Pero los 0,745 grados, sí. ¿Cómo? Una regla de 3. La tienes aquí al lado. Te dice, si un grado son 60 minutos, 0,745 grados son X minutos. Despejo y la X me da 44,7 minutos. Es decir, que es lo mismo decir esto que decir esto. Ya lo tengo escrito en grados y en minutos. Pero cuando veo los minutos veo que tiene también una parte decimal. ¿Qué significa esto? Que a su vez ahora los minutos los separo en 44 minutos, que no los voy a tocar, y 0,7 minutos. Y esos 0,7 minutos los tengo que pasar a segundos. ¿Cómo? Evidentemente aplicando el mismo criterio. Si un minuto son 60 segundos, 0,7 minutos son I segundos. Y la I me da 42 segundos. Es decir, que me da lo mismo decir 32,745 grados que decir 32 grados, 44 minutos, 42 segundos. Y al revés, si me dan un ángulo en grados, minutos y segundos y lo quiero pasar a grados decimales, tengo que hacer el proceso inverso. Y sería el siguiente. Por ejemplo, me dicen 18 grados, 12 minutos, 37 segundos. Primer paso, ¿qué voy a hacer? Los segundos, pasarlo a décimas de minutos. Pues es el proceso inverso al caso anterior. Si 60 segundos es un minuto, 37 segundos son I minutos. Y la I me da 0,62. ¿Qué significa? Que ya no pondré 12 minutos 37 segundos, sino 12,62 minutos. Esto ya alberga todo esto. Y en el siguiente paso, ¿qué haré? Pasar los minutos a décimas de grado. ¿Cómo lo hago? Si 60 minutos es un grado, 12,62 minutos son X grados. Y por tanto la X me da 0,21. Todo esto equivale a 0,21 grados. 18 más 0,21, 18,21 grados. Y aquí está lo que les dije antes. Equivalencia de grados y radianes es, pi radianes equivale a 180 grados. Uno de ellos. ¿Podría haber puesto que 2pi equivale a 360 o que pi medios equivale a 180? Sí. Detalle importante, y es que a veces somos incorrectos hablando y decimos que pi radianes son 180 grados. No, pi radianes no son 180 grados porque estamos midiendo con dos sistemas distintos, una equivalencia. Pues entonces me puedo hacer la pregunta de cuántos radianes son 60 grados. Pues si yo digo que 180 es pi, 60 sería X. Y la X sería 60 pi entre 180, que simplifico es pi tercios. Detalle curioso. ¿Cuánto vale pi? 3,14. 3,14 entre 3, 1, 0 algo. Es decir, que 60 grados está un pelín por encima de lo que es un radián. De hecho, yo podría calcular cuánto es un radián, haciendo el proceso inverso. Aquí lo he puesto, ¿cuántos grados son 3 pi cuartos de radianes? Pues digo, si pi radianes son 180, 3 pi cuartos son I. Y la I me da 135 grados. Si yo me hiciese la pregunta de cuántos grados son un radián, ¿qué haría? Si pi radianes son 180, 1 sería X. Y eso me va a dar 57 grados. Exactamente me va a dar esto. Decía que aplicando la equivalencia de que pi radianes equivale a 180 grados, si lo hago para un radián, hago esta regla de 3 y me queda 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Miren, es esto. Me he tomado la molestia de hacerlo.
Esto es un radián. Este ángulo que tú estás viendo aquí, que es de 57 grados, ese ángulo es de un radián. ¿Y por qué es un radián? Mira, si la definición de ángulo era arco entre radio, ahora mismo, este arco que tú ves por aquí, mide exactamente lo mismo que el radio. Claro, para que te dé 1, si la definición de ángulo es arco entre radio, ¿qué tiene que pasar para que te dé 1? Que el arco sea igual al radio. Y decíamos antes que el ángulo de la vuelta completa era 2 radianes, es decir, 6,28 radianes. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo quesitos de estos, ¿cuántos caben en un círculo? 6, y me sobra un trocito. 6,28 significa que caben 6 quesitos como estos exactamente, y me sobra una porción que viene a ser un poquito menos de la tercera parte. Vale, pues también lo he hecho. He dibujado triángulos de tal manera que aquí tenga 57 grados y los he ido poniendo, los van a ver ahora mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? 6 radianes y esta porción que equivale a 0,28 radianes. Eso es lo que significa que la vuelta completa tenga 6,28 radianes, o 2pi. Razones trigonométricas. Para todo ángulo se definen 3 razones trigonométricas, que son el coseno de ese ángulo, el seno de ese ángulo y la tangente de ese ángulo. ¿Y cómo se definen cada una de ellas? De la siguiente manera. Bien, voy a construir un triángulo rectángulo, que es el que están viendo en el dibujo. Un lado A mide 8, el otro lado B mide 6 y la hipotenusa mide 10. Y de los 2 ángulos que tengo, aunque no es el ángulo recto, voy a tomar este ángulo. A ese ángulo lo he llamado alfa. Yo, ese ángulo alfa, sé que mide 36 grados, 52 minutos, 12 segundos. Ya veremos cómo se halla ese ángulo. Ahora no es el objetivo de esto. Pero yo sé que este ángulo que está aquí es 36 grados, 52 minutos. Pues bien, en un triángulo rectángulo, una vez yo he elegido uno de sus ángulos, se llama coseno del ángulo al lado que toca el ángulo entre la hipotenusa. Es decir, A entre C. Esa es la definición. Cateto entre hipotenusa. ¿Cuál de los 2 catetos? El que está tocando el ángulo, no el que está enfrente. En este caso, A entre C. Pondré aquí 8 entre 10. Por tanto, yo ya sé que el coseno de este ángulo me está dando 0,8. Ya lo he hecho. Llamaré seno de ese ángulo llamo seno de ese ángulo al lado que está enfrente al ángulo B entre la hipotenusa, B entre C. Es decir, en este caso, miren este ángulo alfa. ¿Cuál es el lado que está enfrente? B6. Por tanto, 6 entre 10 me aparecerá ahora. Vamos a verlo. El seno del ángulo es 6 entre 10. El seno de ese ángulo vale 0,6. Y finalmente, defino la tangente como el seno entre el coseno. O también, como resulta que el seno era B entre C, donde está el seno pongo lo que vale B entre C, y donde está el coseno pongo lo que vale A entre C, se va la C con la C. Y por tanto también se puede definir la tangente como B entre A, siendo B el lado opuesto y A el lado que toca. Con esa definición yo puedo hallar la tangente mediante 2 caminos. En primer lugar, utilizando esta definición, poniendo en el numerador el seno y poniendo en el denominador el coseno. Observen que se va el 10 con el 10, me queda 6 entre 8, que es 3/4. O la otra definición, B entre A.
Lado opuesto, ¿cuánto valía el lado opuesto? 6. ¿Cuánto valía el lado que toca? 8. Y también me da 3/4. Dos formas de hacerlo. Bien, ¿qué más? Vamos a observar un detalle importante. Y es, el coseno de un ángulo nunca puede ser mayor que 1. ¿Por qué? Porque si el coseno se define como cateto entre hipotenusa, el cateto nunca es mayor que la hipotenusa. Por tanto, el coseno de un ángulo siempre es menor, y en un extremo en concreto, en un punto en concreto, menor o igual a 1, pero nunca mayor. ¿Y esa misma afirmación la puedo hacer para el seno del ángulo? ¿Puedo decir que el seno del ángulo nunca será mayor que 1? Pues también. Porque el seno, que es cateto entre hipotenusa, el cateto nunca es mayor que la hipotenusa. Ahí lo tienen. Observa que tanto seno de alfa como coseno de alfa menor o igual que 1, ya que el cateto siempre es menor o igual que la hipotenusa. ¿Qué más? Una vez he definido las tres razones trigonométricas importantes, se definen sus inversas. A la inversa del coseno se le llama secante. Hombre, es fácil. La secante es la inversa del coseno, pero claro, si yo aquí pongo 1, lado opuesto, entre la hipotenusa, lado que toca entre la hipotenusa que es C, la C pasa al numerador, es decir, C entre A. De tal manera que si la definición de coseno era A entre C, la definición de secante es C entre A, es decir, hipotenusa entre lado que toca al ángulo. Si antes era 8 entre 10, ahora evidentemente será 10 entre 8. Por tanto, en este caso 5/4. Es evidente que si el coseno nunca puede ser mayor que 1, la secante, al contrario, nunca puede ser menor que 1. ¿Por qué? Porque en este caso, el lado que está en el numerador es la hipotenusa, y la hipotenusa siempre es mayor que el cateto. C siempre es mayor que A. Por tanto, yo ya sé que la secante siempre me va a dar mayor o igual que 1. Ahí lo estoy viendo, me está dando 5/4 en este caso, 1,25. ¿Bien? Se llama cosecante de un ángulo a la inversa del seno. O también, donde está el seno pongo lo que vale, lado opuesto entre hipotenusa, paso la hipotenusa al numerador, C entre B. De tal manera que lo puedo definir de dos maneras, como 1 entre seno o como C entre B. En este caso, ¿qué sería? Sería poner 10 entre 6, que al haber simplificado me da 5/3. Y la cotangente se define como la inversa de la tangente. Aquí tendría que poner que la tangente es seno entre coseno, pero este coseno lo he pasado al numerador. De tal manera que si la tangente era seno entre coseno, la cotangente, que es su inversa, es coseno entre seno. Y en este caso será entonces A entre B. Es decir, que en este caso la cotangente de alfa es 4/3. Recuerden que antes la tangente me estaba dando 3/4. Pues ahora me está dando justamente la inversa. Vamos a verlo para que lo puedan comprobar. Aquí, están viendo aquí ahora mismo que la tangente me dio 3/4. La cotangente evidentemente me está dando 4/3. Bien, dice ahora, observa lo que les acabo de decir, que tanto la secante como la cosecante es mayor o igual que 1, ya que en este caso es la hipotenusa la que está en el numerador, tal y como les acabo de decir. Bien. Vamos a hallar el seno, el coseno y la tangente de otro triángulo rectángulo del que me dicen que uno de los catetos mide 5 y que otro mide 3. Pues si me dan los catetos tengo que hallar la hipotenusa. Ya lo he hecho ahí. He dicho que C es raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado me da raíz de 34. Ya sé que la hipotenusa vale raíz de 34. ¿Bien? El raíz de 34 es 5,83 centímetros, redondeando. Este ángulo que yo he elegido, ese ángulo alfa que está tocando al lado de 5 centímetros y está enfrente del lado de 3 centímetros,
Ese ángulo alfa es de 30 grados, 57 minutos, 49,52 segundos. Ya les enseñaré cómo se hace. Eso para ustedes ahora mismo no es importante. Bien, vamos a ver, ¿qué sería el coseno? El coseno sería el lado que está tocando el ángulo, que es 5, entre la hipotenusa, raíz de 34. Aquí lo he hecho. Me da, si yo hago esa división, 0,8575. Bien, si ustedes en la calculadora ponen coseno de 30 grados, 57 minutos, 49,52 segundos, les dará 0,8575. ¿Qué sería el seno? El lado opuesto al ángulo. ¿Cuál es el lado que está opuesto al ángulo? Ese de ahí, el de 3 centímetros. Entre la hipotenusa, que es raíz de 34, aquí lo he hecho. Pues si yo hago 3 entre raíz de 34, me da 0,5145. Si tú en la calculadora escribes sin y escribes 30 grados, 57 minutos, 49,52 segundos, la calculadora te va a decir que te da 0,5145. Y finalmente, ¿qué sería la tangente? Aquí lo tengo. La tangente es lado opuesto entre el lado que toca. ¿Cuál es el lado opuesto a ese ángulo? 3. ¿Cuál es el lado que está tocando el ángulo? El de 5, 3/5. ¿Qué más? Si tengo el coseno, puedo hallar la secante dándole la vuelta. Raíz de 34 entre 5. Si tengo el seno, puedo hallar la cosecante haciendo la inversa. Le doy la vuelta a esa fracción. Raíz de 34 entre 3. Y finalmente, si tengo la tangente, puedo hallar la cotangente dándole la vuelta. 5/3. Y ahora quiero que vean algo importantísimo y que para ustedes va a ser crucial en todo este tema. Y es lo siguiente. Dice, observa una cosa curiosa. Observa que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Vamos a ver qué es verdad. ¿Qué sería seno cuadrado? Pues seno cuadrado sería, donde está el coseno pongo lo que vale, 5 entre raíz de 34 al cuadrado. He cambiado el coseno por lo que vale. Donde está el seno, pongo lo que vale. ¿Cuánto vale el seno? 3 entre raíz de 34. 3 entre raíz de 34 al cuadrado. ¿Es verdad que esa suma me está dando 1? Vamos a hacerlo. Miren, hago el cuadrado del primero. Hago el cuadrado del primero, me queda 25 entre 34. Y hago el cuadrado del segundo, me queda 9 entre 34. Hay un mínimo, que es 34. Por tanto, arriba me queda 25 más 9. 25 más 9, 34. 34, 34, 1. 1 es igual a 1, con lo que queda demostrado. Es decir, que es verdad. Es verdad que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Vamos al primer ejercicio. En el primer ejercicio, el coseno me estaba dando 8 entre 10. Y el seno me estaba dando 6 entre 10. De tal manera que el coseno simplificado es 4/5. El seno simplificado es 3/5. ¿Es verdad que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1? Vamos a hacerlo. Seno cuadrado, donde está el seno pongo lo que vale, 3/5. Al cuadrado, donde está el coseno pongo lo que vale, 4/5 al cuadrado. Esa suma me da 1, vamos a hacerlo, me queda 9 entre 25 más 16 entre 25. El mínimo es 25, por tanto arriba haré 9 más 16 que me da 25, y 25 entre 25 da 1. Ah, pues sí, es verdad. Demostración general. ¿Se puede hacer la demostración general de esto? Claro que sí, es muy sencillita. Aquí la tienes, para que no te quedes con las ganas, y es poner seno cuadrado más coseno cuadrado. Donde está el seno pondré la fórmula general. Lado opuesto, B entre C, entre hipotenusa. ¿Y qué era el coseno? Lado que toca entre hipotenusa. Hago el cuadrado, me queda B cuadrado entre C cuadrado más A cuadrado entre C cuadrado.
Hago la suma, es que el mínimo es c cuadrado, por tanto arriba es b cuadrado más a cuadrado, es decir, cateto cuadrado más cateto cuadrado. ¿Y qué es cateto cuadrado más cateto cuadrado? Pues Pitágoras dice que es la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado me da 1. Fíjense si esta fórmula es tan importante, que a esa fórmula se le llama relación fundamental de la trigonometría. Esa. Coseno cuadrado más seno cuadrado siempre vale 1. Y de esa fórmula tan importante se deducen dos que son casi tan importantes como esta. La primera de ellas se obtiene fácilmente si yo divido todo entre seno cuadrado. Es decir, si yo cojo esta fórmula y en los dos lados divido entre seno cuadrado, la igualdad no cambia. Ahora bien, seno cuadrado entre seno cuadrado, ¿qué me da? 1, lo van a ver enseguida. 1. Coseno entre seno. Este coseno entre seno era la definición de cotangente, que era la inversa de la tangente, por tanto aquí aparecerá cotangente cuadrada. ¿Y qué era 1 entre seno? 1 entre seno era cosecante. Y como está al cuadrado, al cuadrado. 1 más cotangente cuadrada es igual a cosecante cuadrado. La segunda relación importante. Y la última es volver a la relación fundamental, pero en vez de dividir entre seno cuadrado, voy a dividir entre coseno cuadrado. Si yo divido todo entre coseno cuadrado, ahí la tienen, me queda seno cuadrado entre coseno cuadrado más coseno cuadrado entre coseno cuadrado igual a 1 entre coseno cuadrado. ¿Pero qué es seno entre coseno? Es que seno entre coseno es la definición de tangente. Como está al cuadrado y está al cuadrado, me queda al cuadrado. ¿Qué es coseno cuadrado entre coseno cuadrado? 1. Y finalmente, ¿qué es 1 entre coseno al cuadrado? Pues 1 entre coseno es secante. Y como está al cuadrado, lo pondré al cuadrado. Veamos, por ejemplo, que esta última igualdad se cumple en el problema de la hoja 5. ¿Qué última igualdad? La igualdad dice que tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. ¿Así? Vamos a ver si es verdad. Me voy a la hoja 5. Y ahí me dice que la tangente vale 3 quintos. Y que la secante vale raíz de 34 entre 5. Por tanto, en esa ecuación, donde está la tangente voy a poner 3 quintos. Y donde está la secante, raíz de 34 entre 5. Vamos a hacerla, a ver si es verdad que me da igual en los dos lados. Aquí está. ¿Ven? Donde está la tangente he puesto lo que vale. 3 quintos. Y donde está la secante he puesto lo que vale. Raíz de 34 entre 5. ¿Es verdad que 9 entre 25 más 1 me da 34 entre 25? Sí, porque si hay el mínimo que es 25, 25 multiplica 1 y 25 más 9 me da 34. Me queda 34 entre 25 en un lado y en el otro lado al elevar al cuadrado, la raíz se va con el cuadrado y debajo 5 al cuadrado me da este 25 que están viendo aquí. Por tanto, me queda que 34 entre 25 es igual a 34 entre 25, por tanto la igualdad es cierta. Vamos a hablar ahora del signo de las relaciones trigonométricas, es decir, quiero averiguar qué signo tiene el coseno, el seno y la tangente dependiendo de si estoy en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto cuadrante. Para eso, la forma más fácil es coger un círculo que tenga de radio 1 metro o, dicho de otra forma, construir un triángulo rectángulo y le digo a la hipotenusa quiero que sea 1 metro. ¿Qué razón tiene esto? Simplemente que a la hora de dividir me quede más fácil, no hay ninguna razón especial. Pues bien, si la hipotenusa vale 1, yo cojo este ángulo alfa y yo veo que para este ángulo alfa tengo el cateto X y el cateto Y. El cateto X es el que está tocando al ángulo. Y el cateto que aquí he llamado Y porque me coincide con esta línea, con el eje OY, es el que está frente al ángulo. Por tanto, voy a echar mano de la definición del coseno. ¿Qué era el coseno? El lado que toca el ángulo entre la hipotenusa, X entre 1. Es decir, que el coseno equivale como X. Significa que el signo del coseno va como el signo del eje de las X. Ahora, el eje de las X, en el primer cuadrante, el eje OX es positivo. Por tanto, ya sé que aquí, en este cuadrante, el coseno me va a dar positivo.
En el segundo cuadrante, el eje OX es negativo. Por tanto, sé que en el segundo cuadrante el coseno me va a dar negativo. Lo mismo me pasa para el tercer cuadrante y para el cuarto cuadrante. Vamos a comprobarlo. Si cogemos un ángulo del primer cuadrante, 60 grados, si en la calculadora ponéis coseno de 60, les va a aparecer 0,5. Primer cuadrante positivo. Voy a llevar ese ángulo de 60 grados al segundo cuadrante. Sería 120 grados. 120 grados es un ángulo que está en el segundo cuadrante. Si en la calculadora escribes coseno de 120, te dice que es menos 0,5, negativo. Si hago lo mismo con ese ángulo en el tercer cuadrante, que sería coger 240 grados, si yo en la calculadora escribo coseno de 240 grados, me da negativo. Y finalmente, si hago la misma operación con el ángulo que está en el cuarto cuadrante, que sería el de 300 grados, y escribo coseno de 300 grados en la calculadora, me vuelve a dar positivo, me va a dar más 0,5. Vamos entonces ahora a utilizar la definición del seno del ángulo. ¿Qué es el seno del ángulo? Lado opuesto al ángulo, que es Y, entre la hipotenusa, 1, y entre 1 me da Y. Conclusión, el signo del seno va como el eje OY. ¿Bien? En el primer cuadrante, ¿qué signo tiene el eje OY en el primer cuadrante? En el primer cuadrante el eje OY es positivo. Y en el segundo cuadrante también. En tanto que en el tercero y en el cuarto, el eje OY es negativo, por tanto, el seno será negativo. Ya sé algo más, sé que el signo del seno en el primer y segundo cuadrante es positivo, en tanto que en el tercero y en el cuarto va a ser negativo. Por ejemplo, lo podemos comprobar con el ángulo de 45 grados. Si en la calculadora escribes seno de 45 grados, te va a aparecer raíz de 2 entre 2 o 0,707. Si tú ese ángulo lo llevas al segundo cuadrante, que es poner 135 grados, te va a dar lo mismo, raíz de 2 entre 2 o 0,707. Sin embargo, si ese ángulo te lo llevas al tercer cuadrante, que es poner 225, y escribes en la calculadora seno 225, ella te va a decir que es menos raíz de 2 entre 2. Y finalmente, si lo haces en el cuarto, escribiendo el seno de 315, también te va a dar negativo, menos raíz de 2 entre 2. La tangente, para hacer la tangente solo tengo que recordar la definición de tangente, seno entre coseno. Por tanto, lo que tengo que hacer es división de signo. En el primer cuadrante, signo del seno en el primer cuadrante, positivo. Entre el signo del coseno, que es positivo, más entre más, más. En el segundo cuadrante, signo del seno, que es positivo. Entre el signo del coseno, que es negativo, más entre menos, menos. En el tercer cuadrante, signo del seno, negativo. Entre el signo del coseno, que es negativo, menos entre menos, más. Y finalmente, en el último cuadrante, menos entre más, menos. Es decir, la tangente en el primer cuadrante será positiva, en el segundo cuadrante es negativa, en el tercer cuadrante vuelve a ser positiva y finalmente en el cuarto cuadrante es negativa. Lo podéis comprobar con un ángulo para el cual sale muy sencillo, que es 45 grados. Si escribes en la calculadora tangente de 45 grados, te va a poner 1. Si en vez de eso te vas al segundo cuadrante escribiendo tangente de 135 grados, te va a poner menos 1. Me voy al tercer cuadrante, tangente de 225 grados, me vuelve a poner 1, en tanto que si me voy al cuarto, escribiré tangente de 315, que será menos 1. Evidentemente, las inversas respetan el signo, es decir, la inversa del coseno, que es la secante, si yo hago 1 entre x, me va a dar lo mismo, el signo. La inversa del seno, que es la cosecante, el signo se mantiene. La inversa de la tangente, que es la cotangente, el signo se mantiene. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para resolver el siguiente tipo de ejercicio. Me dicen que de un cierto ángulo alfa, que yo no sé cuál es, ese ángulo está entre 180 y 270. Es decir, me está diciendo que ese ángulo está en el tercer cuadrante. Por tanto, un enunciado alternativo a decirme que un ángulo alfa está entre 180 y 270 es decirme, tenemos un cierto ángulo que pertenece al tercer cuadrante.
y de ese ángulo me dice que el seno vale menos un tercio. Ojo, no me pueden decir que está en el tercer cuadrante y ponerme de repente que el seno vale un tercio. Absurdo. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el tercer cuadrante el seno es negativo. Por tanto, sería contradictorio que aquí me dijese que seno de alfa vale más un tercio. ¿Bien? Tiene que ser menos un tercio obligatoriamente. Tampoco me pueden decir que el seno de alfa vale menos 3. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que tanto el seno como el coseno no pueden ser mayores que 1. Sería contradictorio, porque nunca se puede dar el caso de que un cateto sea mayor que la hipotenusa. Bien, me dice ahora que hay las restantes razones trigonométricas. Atentos. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar las relaciones fundamentales que ya hemos visto. Es decir, voy a echar mano de que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, de que 1 más cotangente cuadrado es cosecante cuadrado, y finalmente de que tangente cuadrado más 1 es igual a secante cuadrado. Pues bien, como me están dando el seno, voy a utilizar la primera de ellas. Digo, como seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1 y yo sé cuánto vale el seno, voy a por el coseno. Coseno cuadrado será 1 menos seno cuadrado. Y como yo quiero el coseno, el cuadrado pasa como una raíz. Raíz de 1 menos, ¿y qué hago ahora? Donde está el seno, poner lo que vale. Y vale menos un tercio. Menos un tercio al cuadrado, un noveno. Cuidado aquí, que se equivocan y hacen menos por menos y ponen aquí un más. Barbaridad. Hay un mínimo que es 9, 9 menos 1, 8, me queda raíz de 8 tercios. Ha llegado el momento de discernir. Vamos a ver. Una raíz ofrece dos soluciones, la positiva y la negativa. Aquí lo vamos a ver ahora. Raíz de 8 lo he puesto como 2 raíz de 2, pero yo reconozco que de una raíz salen dos soluciones, la positiva y la negativa. La pregunta es, ¿qué signo elijo en este caso? Pues ha llegado el momento de usar la primera parte de enunciado. Me decía la primera parte de enunciado que estamos en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene el coseno? Negativo. Por tanto, de las dos soluciones que me ofrece esa raíz cuadrada, en este caso voy a coger la negativa. Por ejemplo, hay un enunciado alternativo a este, y es que me digan que el ángulo está entre 270 y 360, es decir, en el cuarto cuadrante, y que el seno sea negativo. ¿Ven? Se corresponde. Lo hago todo exactamente igual, pero en este momento, a la hora de elegir signo, cuando llego aquí me pregunto qué signo debo elegir. Si yo veo el coseno en el cuarto tiene signo positivo. Pues diría que en ese caso, como el ángulo está en el cuarto cuadrante, la elección sería coger la solución positiva. Bien, si tengo el seno y el coseno, ¿qué es fácil hallar ahora? La tangente. Porque la tangente era seno entre coseno. Pongo lo que vale el seno menos un tercio, pongo lo que vale el coseno, lo acabamos de hallar, menos 2 raíz de 2 entre 3, se va el 3 con el 3, me queda que el menos entre menos me da más. Como no podía ser de otra manera, porque la tangente en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene? Positiva. Lo acabo de comprobar porque los signos se me han ido y me ha salido positivo. ¿Bien? ¿Qué sucede? Que no nos gusta que aparezcan raíces en el denominador. Por tanto, una vez encontrado la solución, lo que voy a hacer es racionalizar. Que significa multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Arriba me queda raíz de 2, pero debajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y 2 por 2, 4. Me queda raíz de 2 entre 4. Tengo la tangente, raíz de 2 entre 4. Hallar las inversas es sencillísimo. Una vez tú tienes las tres primeras razones trigonométricas, las otras tres se hallan dando la vuelta. La cotangente, ¿qué es? Invertir la tangente, 4 entre raíz de 2. Vuelvo a racionalizar, 4 raíz de 2 entre 2 es simplificado y me queda 2 raíz de 2. ¿Qué es lo que tengo aquí? Fíjense, aquí si yo hubiese dejado la tangente, como 1 entre 2 raíz de 2, si le doy la vuelta, ya me aparece directo. ¿Qué sería
La cosecante, sencillísimo, invertir el seno. Si yo invierto el seno que vale menos 1/3, aquí está, la cosecante que te da, -3. Y finalmente, ¿qué es la cosecante? Perdón, ¿qué es la secante? Invertir el coseno. Y me va a quedar -3 entre 2 raíz de 2, aquí lo tengo, que en el siguiente paso lo que voy a hacer es racionalizar. Multiplicar arriba y abajo por raíz de 2, me va a quedar -3 raíz de 2 entre 4. El siguiente ejercicio es un poco más tramposo porque me dice que el ángulo es menor que 270 grados y que la tangente es negativa. Pero claro, menor que 270 grados hay 3 cuadrantes. Es decir, yo ya sé que hay un cuadrante en el que no puede estar ese ángulo, que es en el cuarto. Ahora bien, de los 3 cuadrantes que me quedan, ¿en cuál de ellos está? Pues para eso tengo que recurrir a esta parte. Me está diciendo que la tangente es negativa. Vamos a ver el signo de la tangente. El signo de la tangente era más, menos. Es decir, que de estos 3, solo hay un cuadrante en el que la tangente es negativa, que es el segundo. Por tanto, soy capaz de discernir que en este caso estoy en el segundo cuadrante. ¿Bien? Me está dando la tangente. Utilizaré la última de las relaciones trigonométricas fundamentales que decía que tangente cuadrado más 1 era igual a secante cuadrado. Por tanto, para hallar la secante solo tengo que pasar el cuadrado como una raíz. Raíz cuadrada de donde está la tangente pongo lo que vale, -2 al cuadrado más 1. Raíz cuadrada de 4 más 1, que es raíz de 5. Claro, me pasa como antes, una raíz tiene 2 soluciones. ¿Qué signo tiene la secante en el segundo cuadrante? Hay que pensar que la secante es la inversa del coseno. Por tanto, me tengo que ir aquí y decir, a ver, ¿qué signo tiene el coseno en el segundo cuadrante? El coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por eso, aquí le añado un signo menos. Es evidente que si tengo la secante, con tal de que le dé la vuelta, tengo el coseno. Por tanto, me queda -1 entre raíz de 5, que me obliga a racionalizar. Multiplico arriba y abajo por raíz de 5, me queda menos raíz de 5 entre 5. Y si tengo el coseno, ya es fácil hallar el seno, porque recuerdo que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Despejo el seno. Seno cuadrado vale 1 menos coseno cuadrado. El seno será raíz de 1 menos, donde está el coseno pongo lo que vale, menos raíz de 5 entre 5 al cuadrado. Hago el cuadrado, menos 5 entre 25, hallo el mínimo que es 25, 25 menos 5, me da raíz de 20 entre 5. ¿Qué signo? Estamos en el segundo cuadrante. Basta recordar que en el segundo cuadrante el seno es positivo. Por eso, de las 2 soluciones que me ofrece una raíz cuadrada, en este caso, voy a tomar la solución positiva, que se escribe como 2 raíz de 5 entre 5. Yo he elegido para hallar el seno la relación fundamental de la trigonometría, que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, pero existe otro camino, y era haber echado mano de la tangente. Recordar la definición de la tangente. ¿Qué es tangente? Seno entre coseno. Oye, resulta que tengo la tangente, me dice que valía -2. Por tanto, ya sé que seno entre coseno vale -2. Paso el coseno multiplicando. ¿Y qué hago? Sustituir el coseno por lo que vale. Y aquí ya el signo me sale directo, porque menos por menos me queda más positivo.